Bienvenidos a otro episodio de Recalculando la Ruta. El día de hoy tenemos a Pilar Moreno como invitada, que es la directora del colegio Brains Conde de Orgaz. Bienvenida, Pilar. Muchísimas gracias, Lorena. Estoy encantada de estar aquí, la verdad. Y yo de tenerte aquí. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema bastante importante, ¿no? Desde el cambio de mirada que tiene que tener la educación y todos esos ingredientes que tiene que tener la educación el día de hoy en día para realmente preparar a los niños pues para un mundo como en el que vivimos, ¿no? Tú llevas como toda la primera parte infantil, ¿no? en el colegio Brains, y la verdad para mí es la preparación de la vida que son los primeros años, ¿no? Y sin duda yo soy fan de este colegio, no es por nada, pero yo soy fan de este colegio porque desde la metodología y la forma en la cómo lo educan, la verdad lo trasladan muy bien a los niños. Pilar, tú llevas 18 años en este colegio y estás liderando ahí de cara con los padres y con los niños y con los profesores. Quisiera preguntarte, porque yo al preparar esta entrevista me puse a pensar hace 18 años qué estaba haciendo, ¿no? Y bueno, primero ni estaba aquí, estaba yo en México, pero el mundo era distinto, ¿no? Y éramos distintos y todo era totalmente distinto, ¿no? O sea, como que hemos tenido un cambio muy drástico en cómo interactuamos con las personas, cómo somos y demás. ¿Qué es lo que tú has visto en cambio desde que empezaste, ¿no? Como el proceso de toda tu experiencia en las familias, en los niños? ¿Ha habido cambio? ¿Qué tipo de cambios ves en esas familias que de antes a las que son de ahora? Bueno, lo primero decirte, Lorena, que estoy encantada de estar aquí, que eres una madre fabulosa, que eso es muy importante, eso es muy importante. Y si me preguntas por el cambio, yo creo mucho en la positividad. Y tanto en la educación como en el mundo no podemos juzgar todos los acontecimientos con una visión anterior. Yo siempre he escuchado, bueno, eso que decía Sócrates, ¿no? ¿Cómo está la juventud? Sí. Yo creo mucho en la juventud, creo mucho en las familias de hoy en día y evidentemente ha habido un cambio. Ese cambio no solo son las familias, también somos nosotros. La sociedad ha cambiado. Totalmente. Ahora mismo los padres son padres muy informados, están muy concienciados con la importancia de la educación de sus hijos, que siempre todas las familias, todas las generaciones anteriores han pensado de la importancia de la educación, pero quizá ahora mismo las familias están muy informadas, son familias muy demandantes, sí. Son familias también que con el uso de las tecnologías todo quieren que sea muy inmediato. Sí, la inmediatez, claro. Pero aparte de eso, creo que estamos en un momento muy importante en el mundo y la educación es lo que va a cambiar el mundo. Y las familias de hoy saben lo importante que es dar a sus hijos la mejor educación posible y cada uno sabrá qué es la mejor educación. Sí. En nuestros colegios, y tú lo sabes bien, Lorena, como en la sociedad, es muy importante tener una formación holística, una formación completa. Y eso los padres de hoy en día lo valoran mucho, no solo la parte pedagógica. No, claro, es que justo, perdona que te interrumpa, ¿no? Para mí es como muy importante porque creo que la mirada de la educación tiene que cambiar. No podemos seguir educando de una manera, no como antes, ¿no? Que era pues si te sientas, aprendes y te lo aprendes de memoria. Y todo. No, la mirada también de las necesidades del niño, yo creo que hay ya muchísima información, como tú bien dices, muchísimos estudios de cómo funciona el cerebro de los niños, cómo aprenden, cuáles son las necesidades que tienen que ser de una manera integral y cómo se le tienen que enseñar al niño. Y realmente cuáles son esos ingredientes que tú consideras importantes en la educación
del día, o sea, de hoy, que se le tiene que enseñar a los niños de manera integral para que realmente estén preparados a nivel de todo, ¿no? No nada más o sea, no nada más de currículum, sino es como de a nivel emocional, a nivel, ¿cuáles son todos esos aspectos? Mira, es muy importante transmitir a todas las familias y digamos, al mundo lo importante que es educar a un alumno de forma completa, de forma holística. Es decir, un alumno, lo que se llama en los colegios internacionales, en los colegios IB, lo que formamos son alumnos completos. Y un alumno completo, ¿qué significa? El perfil del alumno debe ser un perfil de alumno pensador, un perfil de un alumno que tenga valores, que tenga respeto al resto, que sea comunicador, es decir, que sepa hablar en varias lenguas, pero además que tenga un discurso convincente y que interesante, exacto, que sea una persona crítica. Eso es fundamental en el siglo XXI. Nosotros estamos educando alumnos que dentro de un alumno que tenga ahora 2, 3 años, 5, 10 años, son alumnos del siglo XXI, es decir, claro, en el 2050 serán adultos, serán las personas que lideren el mundo. Con lo cual, los colegios tenemos que entender, y todas las personas que nos dedicamos a la educación, que nuestros alumnos tienen que tener una formación del siglo XXI. No vale una formación del siglo XX. No, son totalmente. Alumnos que están inmersos en el siglo XXI, con una formación muy completa, una formación donde se base, como te he dicho, en valores, en respeto al otro, en good manners, en las buenas formas. Me encanta esa parte de las good manners. Que lo decimos mucho. Que sean... Pero que o sea, realmente sí se ve reflejado, ¿no? No es como un discurso de lo hacemos, no, se ve reflejado y es algo muy bonito en los niños cuando lo ves en casa. Lorena, hay algo muy importante y es en educación. En educación y en lo que las personas que somos madres o padres, ¿no? Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Totalmente. Entonces, yo creo que los colegios tenemos que ser honestos y lo que se hace en el colegio se tiene que seguir en casa, porque hay algo muy, muy importante, es cuando una familia elige un colegio, tiene que tener claro qué tipo de educación quiere para su hijo. Y nosotros siempre decimos, o sea, todos los colegios son buenos. Sí. Todas las familias son buenas. Lo importante es elegir el colegio que esté alineado con la forma que yo quiero educar a mi hijo. Claro. Y eso es importantísimo. Si una familia quiere un colegio internacional, un colegio con valores, un colegio donde se cuide la parte emocional, pues tendremos que ir a buscar un colegio con reputación. Entonces, lo importante es que en casa y en el colegio vayamos de la mano. Y muy al hilo de lo que estás diciendo, porque creo que es muy difícil no digo que hay malos coles, ¿no? Como tú dices, no hay malos colegios, pero a veces la comunicación es la que falla, ¿no? Porque yo veo como mucho, y aquí en Andares, pues me pongo a platicar con los padres y me dicen, es que en el colegio esto, me dicen esto, ¿no? Y de repente es como, tu hijo muerde, tu hijo hace esto, no se concentra, es que no se está quieto. Entonces como que se dejan esos problemas al padre y el padre dice, bueno, ¿qué hago, no? En vez de realmente encontrar un recurso o recursos o acompañamiento a los padres en donde tanto el colegio como la familia pueda ir trabajando para que el niño reciba como un mismo mensaje y vaya entendiendo, porque los niños son mágicos en ese sentido, ¿no? Pero cómo el ir acompañando a las familias, ¿no? Con la misma directriz que se está haciendo, que está haciendo el colegio, ¿no? Pues mira, Lorena, yo creo que esta es la parte más importante de la elección de un colegio. Desde el primer momento que una familia busca pues una escuela, un colegio para la educación de sus hijos, creo que es fundamental que la dirección, el director, la directora o la persona responsable acompañe desde el primer momento. Es decir, esa primera entrevista tiene que ser
hecha, o al menos acercamiento a la familia. Y es muy, muy importante que el colegio transmita su misión, visión y valores. Eso es fundamental, sí, claro, para saber qué tipo de colegio hay. Y por supuesto el acompañamiento, nosotros siempre creemos que tiene que ser muy positivo. Hablabas de problemas, yo creo que el mayor acompañamiento y cómo los padres lo ven es cuando tú te acercas a la familia desde el primer momento de forma positiva, no que llegue el problema. Exactamente. Tú tienes que, antes de que haya una situación de conflicto, que evidentemente puede existir, mucho antes tú, desde la dirección, desde todos los departamentos de orientación, tutores, tú tienes que acercarte a la familia y tienes que ver y ayudarles para, entre la familia y el colegio, ir de la mano para ayudar al alumno cuando hay una falta de madurez, cuando hay una dificultad. Y no olvidemos que también hay que siempre hablar de aquellos logros que el alumno tiene, claro, porque por normalmente en muchos colegios es la parte... Lo que no hace. Tu hijo está brillando, claro, en esto. ¿Qué madurez tiene en este área? En música, en cómo ha evolucionado. Sí, y sí, evidentemente cuando nosotros vemos cualquier tipo de problema, porque sí, dificultad, de desarrollo, lo que intentamos es, antes de que la situación pase, hablar con las familias. Hacemos también muchos ILPs. Nuestra orientadora, que es una persona que trabaja mano a mano con la dirección y con las familias, pues es la persona que está muy cercana al alumno, a los niños, con lo cual creo que es fundamental, lo primero, la prevención, sí, y también es la importancia de la confianza, que eso es fundamental, claro. Confianza en la familia y en la familia confianza en el colegio. ¿Por qué? Porque cuando un colegio realmente muestra que es honesto, que las expectativas que tenían los padres se han superado. Eso yo siempre me acuerdo de una familia rusa que me decía, cuando vine tenía estas expectativas altísimas y ahora se han superado, y me quedo con... Es que es maravilloso, sí. Cuando dicen, yo creo que de los colegios, fíjate Lorena, hay que ser fan. Sí, porque total. Si tú eres fan de tu colegio, tus hijos igual. Sí. Tus hijos le van a adorar. Evidentemente siendo críticos, claro, y evidentemente sabiendo aquellas cosas que hay que mejorar, pero con la comunicación, con el respeto y teniendo en cuenta que nuestro único objetivo es el alumno, eso es fundamental. Único objetivo el alumno, sí. Vamos a trabajar familia y colegio juntos para sacar lo mejor de cada alumno. Claro, porque el niño viene con un entorno, ¿no? O sea, entonces es como muy difícil solo ver la parte del niño y decir es que se está o portando mal o lo que sea y ver el problema, ¿no? O sea, creo que tiene que haber como una comunicación entre los padres, pues, para poder realmente ayudar al niño. Perdona, diría algo más. Antes de entrar en el colegio, nosotros lo que hacemos es un cuestionario. Sí. Cuestionario significa que más o menos durante una hora los padres tienen una reunión donde nos explican absolutamente todo del alumno. Sí. Absolutamente todo, que tengamos que saber para la mejor educación y adaptación. Y creo que el punto diferencial en los colegios del mundo en el siglo XXI es la personalización. Totalmente. De la educación. No podemos... Son alumnos, son niños, sí. Son personas. Sí, sí. Y hay unos niños que destacan en unas áreas, tienen falta de madurez, claro. Hay niños con timidez, hay niños líderes que ya desde pequeños, hay niños... Entonces, la personalización significa sacar lo mejor de cada alumno. En cada momento, claro. Y eso es fundamental. Y si en los colegios... Sí. Realmente tenemos el suficiente personal, tenemos la interiorización de lo que es personalizar la educación en un alumno, llegaremos a una educación del siglo XXI. Claro. Y doy fe de esto porque la verdad, digo, a nivel personal, o sea, yo lo he visto, tengo 2 niños, ya el mayor está en primaria, pero bueno, siempre es más tímido.
¿no? Pero siempre no fue un problema, ¿sabes? O sea, fue algo que las profesoras siempre me daban como esa confianza y lo acompañaban, me acompañaban y era como maravilloso porque es como el respeto, ¿no? También de como eres, te aceptamos y como eres, brillas. Y es que eso es maravilloso. Esa es la palabra, brillar. O sea, brillas. Entonces, a mí me ha encantado esto, sin embargo, quiero preguntarte porque el enfoque que tú siempre has tenido, el cómo te comunicas a los padres, esa carta de los viernes que haces, ¿no? El cómo lo haces, no creo que, o sea, la educación también hay unos estereotipos que se tienen que seguir, ahí tienes, pues tienes que como, me imagino que conciliar con varias partes y Pilar Moreno como tal tiene un enfoque muy positivo en la educación y lo has plasmado en el colegio que llevas y que llevas la cabeza de esto, en los profesores y en todo, pero no creo que haya sido fácil. No sé si te has enfrentado cuál ha sido el mayor reto para poder realmente plasmar ese enfoque en positivo y decir, es que esto es lo que yo quiero para el colegio. Bueno, enfoque en positivo, hay días que no hay enfoque en positivo, porque esta es una realidad. Hay muchos retos en educación. La educación es fascinante. Yo creo que lo que dice el logo del IB, de los colegios internacionales, es que la educación va a cambiar el mundo. Y eso es real. Sí, y sí. lo digo también que siempre pongo el ejemplo de mis hijas, que ya son pues hijas que están en la universidad. Y lo importante es crear una comunidad educativa real, internacional, con respeto, y crear alumnos que tengan herramientas que les sirvan en la vida y en este mundo tan cambiante. Yo estoy fascinada con todas las generaciones. Me encanta la juventud, y siempre lo digo, no por positivismo, creo que por realidad. Tenemos una juventud que les estamos educando, y tú lo sabes por tus hijos, una infancia maravillosa. Lo que pasa que hay una cosa que es la masa silenciosa. Significa que la mayoría de los niños y de los jóvenes pues son niños del siglo XXI, comunicadores, que hablan lenguas, que tienen unos proyectos educativos que nunca ha habido antes. Sí, pero totalmente. Siempre pues se habla de ciertas juventudes o ciertos problemas que hay, pero tenemos una maravilla de alumnos en el mundo, una generación que tiene muchas herramientas. Y sí que es verdad que el reto, si tú me preguntas, hay un mundo cambiante, un mundo muy difícil, un mundo con unas expectativas que ya no vale lo de las técnicas, ni la pedagogía, ni la parte emocional del siglo XX. Tenemos que dotarles a nuestros alumnos, a nuestros hijos, de unas herramientas diferentes. Totalmente. Donde la disciplina positiva forme parte de su vida, donde sean capaces de respetar al diferente, donde entre en juego la posibilidad de comunicarte en muchas lenguas. Es que eso me encanta, porque era una cosa que a mí me encanta, porque creo que desde esa diversidad cultural que se fomenta también mucho en el colegio, es como los niños desde pequeños, porque vivimos en un mundo cambiante, pero hay cosas que desgraciadamente se quedan, que es una de las cosas, el racismo, y se siguen quedando, o cosas que están sucediendo, o sea, que suceden en otros lugares, incluso aquí, ¿no? Pero dentro de esa educación donde los niños ven niños de otras tonalidades de piel, rasgos distintos, acentos distintos, y todo eso lo hacen de una manera positiva, o sea, hacen que resalte para decir, esto es maravilloso, el mundo es maravilloso por esta diversidad, y el Brains lo hace muy bien. Yo, fíjate, como soy, o sea, intento ser positiva porque el mundo es maravilloso, tal como. Y tenemos que transmitirlo. Creo que somos uno de los colegios más internacionales, y al trabajar en un colegio internacional, lo que nos enseñan los niños desde una edad muy temprana es que lo importante es quién eres, claro, cómo eres, nada más.
no es lo que vale, entonces, en nuestros colegios, que por ejemplo en Brazen Grad tengo pues casi el 50% de familias son internacionales. Sí, sí. Si digo la verdad, ahora mismo trabajar en otro entorno me costaría, claro. porque me encanta la diversidad, 26 nacionalidades, tú lo sabes, aprendemos tanto y los niños nos enseñan tanto, es decir, cuando hablo de una sociedad global, cuando hablo de una educación internacional, significa que nuestros alumnos, nuestros niños, nuestros hijos van a tener otro tipo de mundo, que nosotros no lo conocemos. Exacto, es que ese es el... Por ejemplo, podemos hablar diferentes tipos de familias. Claro. Yo siempre digo, en nuestros colegios cualquier tipo de familia existe. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado y lo que no podemos es educar a nuestros alumnos del siglo XXI y del siglo XX, donde toda sociedad, toda cultura es para sumar. Por ejemplo, una cosa que me encanta es, en nuestra biblioteca siempre tenemos un ejemplar de cada nacionalidad, de cada país que tenemos. ¿Por qué? Porque a nuestros niños y a nuestros hijos tenemos que darle raíces, y eso es importantísimo, y darles alas para luego volar. Pero las raíces, las costumbres, por ejemplo, me encanta cuando, ¿te acuerdas? En el Día del Libro, pues vinisteis muchas familias, nos hablaban desde un libro de México, de Canadá, de Marruecos, de la India, y creo que esas raíces nunca hay que cambiarlas, vivas donde vivas. Exacto. Porque es parte de ti, claro. Tu padre, tu madre, tus abuelos, pues son de tal país, hay esta comida. Sí, nutrirlos de eso y también. Eso es algo tan maravilloso. Las personas que tenemos la suerte de estar en entornos internacionales, es lo que más valoramos, lo que más valoramos. Y los niños son generaciones, por eso digo la positividad, son generaciones que estamos en entornos muy internacionales. Sí, y está pasando. Nuestros hijos mañana trabajarán en Japón, en Canadá o en Ciudad Real. Y se adaptarán. Claro. Sabrán muchas lenguas, porque es importante que se sepan comunicar en varias lenguas, pero saber qué decir, que sean críticos. Cultura, es que como te y luego creo fundamental educar a nuestros alumnos en el respeto, en la solidaridad, en la diversidad. Y siempre lo digo, en las good manners, que es como un anglicismo, pero significa enseñarles lo que es pues estar en sociedad. Good manners significa simplemente saber cómo se come, cómo te tienes que comportar y luego que se utilice o no, pero al menos que el colegio dé esas herramientas. Hay algo que me interesa, que me gusta mucho dentro del colegio, creo que es importante, ¿no? Justo porque estamos en otro siglo y se tiene que manejar y se tiene que trabajar en los niños desde esa etapa, que es la etapa infantil, porque es la base, ¿no?, de la preparación, como bien decíamos, de su vida, y es la parte emocional. Ahora sí tenemos que trabajar con esa parte emocional porque el mundo nos está dando una cara a veces no tan clara, tan positiva. Hay una cara negra en donde si nosotros empezamos a trabajar las emociones con los niños, que empiecen a identificar lo que les gusta y lo que no les gusta, incluso podemos evitar que haya o que exista o que tengan herramientas para, en caso de que haya un tipo de acoso, ¿no? Nos enfrentamos a muchos retos en el mundo, en la educación. Te digo, hace 18 años no existía todo eso. Muchos retos, sí que existía. Bueno, sí, era más callado, yo creo que siempre ha existido, no es verdad. podemos pensar, el mundo siempre ha tenido absolutamente... sus malas caras, siempre, pues... Por eso aprendemos. Los romanos, griegos, cuando, pues siempre, en todo el mundo, no podemos pensar
que estamos en sí, un momento diferente. Pues sí. sí, pero hemos visto pues, muchos cambios en la sociedad. Claro. Sí que es verdad que el siglo XX, finales del siglo XX ha sido un finales tranquilo, pero no podemos olvidar principios del siglo XX, siglo XIX, siglo XVIII. O sea, siempre ha existido absolutamente todo. ¿Qué tenemos ahora? Mucha información. Y sabemos también, tenemos las herramientas para atajarlo. Entonces, nuestros hijos, nuestros alumnos, los niños en el mundo, lo que tienen que tener son competencias y herramientas para saber qué es positivo, qué es negativo. Es muy importante la confianza, el que ellos se sepan expresar. Cuando algo no es positivo, cuando algo a mí no me gusta como niño, yo tengo que tener las herramientas para decirlo. No, en infantil les enseñamos no, pero siempre verbalizarlo a una persona, un adulto, una profesora, su madre, su padre. Es fundamental transmitirles y que tengan esas herramientas de cercanía. Lo que tenemos que hacer nosotros como adultos y personas que lideramos sus vidas, porque los padres todos lideramos las vidas de nuestros hijos, es darles esas herramientas, que sean independientes, que sean críticos, que sepan lo que está bien y lo que está mal, que tengan valores de respeto. Y cuando alguien hace algo que yo creo que no es lo correcto, hay que educarles en compartirlo, en decirlo y sobre todo en nunca dejar que nadie me haga daño, ni siquiera pues, temas verbales, con lo cual, ¿qué es importante en los colegios? Cuando hay una detección, lo primero, en infantil sabes que no se puede hablar de acoso porque lo que hay en infantil son pues, diferentes comportamientos. Lo que hacer es modelar ese comportamiento. Y es fundamental las asambleas. Es decir, cuando vemos que puede haber algo que no es correcto, simplemente es porque los niños, cuando son pequeños, no tienen las herramientas. Las herramientas ni siquiera saben, su cuerpo lo pueden controlar, con lo cual el juego puede ser un poco pues fuerte, es decir... pues, que son muy pequeños. Son pequeños, un niño de 3, 4 años... la preparación pero hacia... hay que explicarles, mira, y contándoles, con nosotros tenemos las herramientas, cómo se juega sin hacer daño, qué tipos de juego, fundamental el acompañamiento y el siempre estar presente, presente, porque eso les da mucha seguridad. Claro. Y además, yo soy fuerte y soy valiente. Sí, se sienten seguros. Soy fuerte y soy valiente, entonces... y van entendiendo, lo importante es que los niños van aprendiendo, van entendiendo esos mensajes que nosotros les vamos dando. Eso... Creo que es muy importante vuestra labor y es muy importante la labor de las orientadoras en los colegios y orientadores. Es fundamental el que haya departamentos que acompañen al alumno, al profesor y a las familias. Totalmente. Porque somos una comunidad y si entendemos desde los colegios que la educación tiene que ser global, que el colegio no educa y no puedes ir por aparte, no, porque si no confundes al niño, o sea, es como, claro, si damos unas informaciones diferentes, pues el niño normalmente se va a quedar con lo fácil, claro, ¿no? Lo que mejor me va. Exacto. Pero tenemos que entender entre todos que somos un equipo y cuando hay un equipo que nuestro único objetivo es el alumno y en el caso de las familias mi hijo o mi hija, que estamos todos para ayudarle a brillar, ellos, a salir, a que sea su mejor versión. Eso es fundamental. Soy la mejor versión mía. Y eso es fundamental. La seguridad también. Yo creo que en los colegios esa seguridad, esa forma de honestidad, comunicación con las familias... Por eso es un trabajo pues arduo, es difícil, pero es fascinante, apasionante y sobre todo cuando ves pues que los alumnos, sobre todo a mí me encanta
los retos. Y es aquellos alumnos que, bueno, pues que ha costado porque pero nada es fácil. Claro, pero luego cuando le ves graduarse con 18 años y ya va a la universidad, dices, mira, yo le tenía con pequeñito y cómo hemos moldeado su carácter, su formación, mejor, todo. Y es un alumno feliz y bueno, pues eso es quizá lo más gratificante. Pues muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, por darnos como estas pinceladas muy profundas de la educación que tendría que ser el día de hoy, que ya empieza desde este colegio que se está haciendo muy bien y que realmente los niños están teniendo esas herramientas y que realmente tendríamos que tener como esa voz, ¿no? Para que sea como algo global, que sea algo importante y una prioridad en la educación de los niños, ¿no? El cambiar la mirada hacia lo mejor para ellos. Muchísimas gracias, Pilar. Y no se pierdan el siguiente episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos y si les gusta, compartan este episodio. Nos vemos en el siguiente.